Primera de Reyes, capítulo 19, verso 1 y 2. Amén. Así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como a uno de ellos. Amén. Entonces, para nosotros en esta mañana poder entender este poderoso mensaje, gloria a Dios, necesitamos como introducirnos a esa porción bíblica. Amén. ¿Quién tuvo miedo? Amén. ¿Quién tuvo miedo? Elías tuvo miedo, como cualquier ser humano también sintió mucho miedo, ¿cierto? Pero necesitamos algunas referencias de Elías. Amén. ¿Qué hizo Elías? ¿Qué sintió Elías? En otras palabras, ¿cuál era el testimonio de Elías? ¿Qué experiencias había tenido Elías con Dios? Para nosotros puedes poder entender qué tan profundo es el miedo, qué tan intimidante puede ser el miedo. Amén. ¿Qué tan fatal puede ser el miedo? Entonces es como que nosotros no conociéramos, es un ejemplo de la palabra de Dios, y tuviésemos la oportunidad de hablar con Elías, ¿cierto? Y preguntarle, oye Elías, danos una de tus experiencias, danos un testimonio. ¿Cuáles son tus experiencias con Dios? Entonces Elías empezara a decirnos, bueno, que de pronto me acuerde alguna vez de algunas experiencias. Es que había un desorden en Israel, doctrinal, la gente se estaba desviando y oré para que no lloviese. Sencillamente pues cerré el cielo para que no lloviese y no llovió por un largo tiempo. También me acuerdo de que en medio de esa sequía los cuervos me traían pan y me traían carne. ¿Qué tal le parece a usted esos testimonios de Elías, del hombre que también se dejó intimidar por el miedo? También Elías pudiese decir, no, alguna vez llegué a la casa de una viuda y solamente tenía un poco de harina y un poquito de aceite, y pues Dios me usó para multiplicar eso hasta 3 años que volviera a llover. Y otra cosa que me acuerdo es que a la ama de esa casa se le murió su niño, Dios me usó y lo resucité. Oiga, tremendo, ¿cierto? Esa es el testimonio, algunos pues de las referencias de Elías. Entonces, para nosotros entender realmente el miedo, cuán impactante puede ser en una vida cuando uno se deja controlar de él. Por eso quiero como dar ese ejemplo de Elías. Entonces, bueno, Elías, ¿tienes algún otro testimonio que darnos? No, pues el pueblo de Israel estaba claudicando en los pensamientos y Dios me usó para que se hiciera un milagro. Amén. Descendió fuego del cielo y el pueblo al fin pudo decir realmente Jehová es Dios, y mandé a degollar a más de 400 profetas de Baal. Más o menos ese es mi testimonio que puedo dar en esta mañana. Amén. ¿Alguno de ustedes tiene un testimonio similar o parecido? Entonces, para entrar en el mensaje necesitamos entender como la hoja de vida de quien tuvo miedo también, cómo se va a impactar. Entonces, una cosa es ser prudentes, porque debemos ser prudentes, la Biblia nos enseña. Otra cosa es ser sabios, debemos ser sabios. Pero otra cosa muy diferente es dejarnos llenar de miedo. El miedo no es un buen consejero. Amén. La sociedad, la humanidad como tal, tiene miedo a la enfermedad. Observa bien lo que te voy a decir. A la soledad, al abandono. Hay gente que siente miedo a que sus hijos lo van a abandonar un día, al abandono de quedar solo, ¿cierto? Oiga, tenemos miedo a envejecernos, ¿cierto? A veces como que hay miedo, no todos, pero hay unos que sienten miedo a envejecernos. Otros a una crisis económica, hay miedo a eso, ¿cierto?
Otros sienten miedo al fracaso. Algunos hermanos, oyentes, amigos, sienten miedo a la incertidumbre del futuro. ¿Qué irá a ser del futuro? ¿Qué va a ser de mi futuro, del futuro de mis hijos? ¿Cuál va a ser mi futuro? Amén. Denle una alabanza a Dios. Otros sienten miedo a las amenazas. Otros sienten miedo a la muerte. Y este fue uno de los miedos más terribles que sintió Elías, ¿cierto? Pero mire que el miedo comienza, primero, el miedo comienza ¿dónde? Algunos dicen en la torre de control. Aquí comienza el miedo, ahí el enemigo es donde empieza a desestabilizarnos, amén. Empieza el enemigo a trabajar nuestro ¿qué? Pensamiento, como eso, te voy a derrotar, no vas a progresar, te vas a quedar solo. Entonces, no es que estaba yo meditando, hermanos, y pueda que esas cosas nunca lleguen a nuestra vida y nosotros vivimos bajo ¿qué? El temor, bajo el miedo. Pueda que nunca y nosotros dejamos de disfrutar lo que ya tenemos, dejamos de disfrutar la bendición de Dios por estar pensando en algo que quizás nunca va a venir. Y usted, si entra en este mensaje, lo va a ver. Elías no vivió muchas de esas cosas de las cuales tuvo mucho temor. Mira lo que dice en Primera de Reyes, el capítulo 19, verso 2. Dice: entonces envió Jezabel a Elías un mensajero, ¿y qué le dijo? Y aún me añadan, si mañana ¿a qué? A estas horas no vas a quedar como quién. ¿Cómo? ¿Cierto? No vas a quedar, en otras palabras, como uno de ellos. Oiga, cuando usted entra en la palabra, medita en la palabra, escudriña la palabra, la esposa del rey envió ¿qué? Un mensajero. O sea que lo empezó a trabajar ¿qué? Psicológicamente. ¿Será que ella no podía haber enviado un ejército y atraparlo de una vez? ¿Qué dicen ustedes? Claro. Ella hubiera podido no amenazarlo, sino mandar un ejército, prenderlo y de una vez hacer lo que ella está diciendo. Pero aquí tenemos ese apunte en esta mañana. Primero, que el enemigo trabaja nuestra mente y nuestros pensamientos, oiga. Y segundo, que el enemigo no tiene poder sobre nuestra vida a menos que le sea dado desde el cielo, ¿cierto? Eso es lo que nosotros le permitamos. O que nosotros le permitamos, amén. Entonces, nos empiezan a trabajar psicológicamente, gloria a Dios, hacernos pensar, gloria a Dios, que nos van a derrotar, que nos va a ir mal, que vamos a fracasar, amén. Y quizás esas cosas nunca van a llegar. Nosotros, la Biblia lo dice, que esos son los dardos de fuego del enemigo sobre nuestra vida. Y se nos olvida quiénes somos, qué tenemos, ¿cierto? Que nosotros tenemos la protección de Dios. ¿Cuántos tienen la protección de Dios? La Biblia dice, vamos a creerlo en esta mañana, el ángel de Jehová, yo lo creo. Yo no pago una escolta, ni tengo plata para pagarla, ni la necesito humanamente, pero yo tengo la mejor escolta. ¿Sí lo crees en esta mañana? El ángel de Jehová, ¿qué? Acampa alrededor de los que le temen y lo defienden. Tenemos que afianzarnos, hermanos y amigos, en esta poderosa palabra. Nosotros tenemos que combatir también esos pensamientos de miedo, de fracaso, porque la Biblia dice que Dios está con nosotros, imagínense. No cualquier persona, sino ¿quién? Dios está con nosotros. Gloria al Señor Jesucristo. En el versículo 3 del capítulo que estamos leyendo dice: viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. ¿Se imagina usted, hermano, la situación tan difícil psicológicamente que estaba viviendo Elías? Se levantó y ¿qué? Y se fue para salvar su vida y vino a Beérseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Entonces,
Algunos estudiosos de la psicología dicen que Elías empezó a entrar en una depresión. O sea, el miedo empieza a crear en nuestra vida una depresión, una crisis ¿qué? Emocional, ¿cierto? Y empiezan a venir pensamientos, como le decía, que quizás nunca nos van a suceder. Como qué clase de pensamientos, una enfermedad terminal. Hay gente que vive aterrorizada, me va a dar cáncer, me va a dar sida, me va a dar leucemia, y viven atormentados con cosas que quizás nunca van a venir a nuestra vida. Otros creen que van a tener un accidente trágico. ¿Sí o no? ¿Le ha pasado alguna vez? Uno habla con muchas personas y viven con miedo, ¿no? Y un accidente trágico y se crean una película, hermanos. Otros tienen ese temor a caer en bancarrota. Otros, ese temor a perder un ser querido. ¿Le ha pasado o no? Yo creo que a todos en la vida, uy, que se me muera un hijo, que se me muera papá, mamá, bueno, tantas cosas, empezamos a tener ese miedo, y ese miedo lo tuvo Elías. Otro miedo que podemos tener es no realizar ¿qué? Nuestros sueños. ¿Sí le sucede o no? Amén. Hay gente que tiene ese miedo. Entonces, Elías se sintió angustiado. Gloria a Dios, denle una alabanza a Dios. Elías sintió miedo, pero vuelvo al principio, perdón. ¿Cuál era la referencia de Elías? Del hombre que tuvo miedo. Entonces, ahí donde yo entiendo, oiga, el poder del miedo, lo que puede hacer, ¿cierto? Porque quizás uno le pregunta a muchos cristianos un día, bueno, dame un testimonio, no tienen ni qué testificar, ¿cierto? De pronto no hemos conocido bien a Dios, no hemos tenido experiencias maravillosas con Dios, pero Elías, ¿será que las tuvo? ¿Qué dicen ustedes? Muchas, grandes, poderosas, gloriosas, pero ese hombre un día se dejó trabajar, ¿qué? Psicológicamente. Así que, hermano y amigo, en el nombre de Jesús, yo le doy ese consejo: no podemos tener miedo. Amén, no dejarnos llevar del miedo. Bueno, el miedo humano es algo natural, es algo para la defensa nuestra, pero es en un momentico y ya, pero no es para mantener ¿qué? Con miedo. Gloria a Dios. Entonces, decirle a nuestra mente: Dios está con nosotros. Amén. Den una alabanza a Dios. Gloria a Dios. Entonces, el miedo, como dice ahí en el versículo 4, y él fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de ¿qué? De un enebro. Y deseando ¿qué? Morir, dijo: basta ya. ¿Qué sucedió? Quítame la vida. Quítame la vida, porque no soy mejor que mis padres. Entonces el miedo nos puede hacer caer en una depresión, y los primeros síntomas son alejarnos de las personas cercanas. ¿Se acuerda que hizo él? ¿Se alejó de quién? De su criado. Es como contradictorio. Mire lo que hace Elías. Ahora estaba huyendo de la muerte, y ahora ¿qué está diciendo? Se quiere morir. Quítame la vida. Mire cómo nos empieza a distorsionar los pensamientos. Elías le pide a Dios que le quite la vida. ¿Qué más le sucedió a Elías cuando empieza a entrar en esa depresión? Que yo le digo a la gente: no permita, hermano, porque el diablo empieza a trabajar su mente y su corazón, y empieza a caer su autoestima. ¿Qué dijo Elías? Pues no soy mejor. O sea, tenía una autoestima ¿cómo? Muy baja, ¿cierto? No soy mejor que mis padres. Se cree inferior que sus padres. ¿Y qué más le sucede a Elías? Entra en una cueva. Esto lo podemos aplicar en esta mañana. Muchos cristianos, cuando se dejan trabajar su mente, entran en una cueva espiritual, ¿cierto? Y en esa cueva, ¿qué hay? ¿Qué hay? Soledad, ¿cierto? Tristeza. La gente se empieza a llenar de soledad, de tristeza. ¿Qué más? Desánimo. Se sienten con desánimo,
no puedo, no lo voy a lograr porque están llenos de miedo. Pero yo creo en esta mañana, hermanos y amigos, que nosotros tenemos la bendición de Dios. ¿Cuánto lo creen en esta preciosa mañana? Que nosotros tenemos el poder de Dios, aleluya, y que no podemos dejarnos llevar por esas cosas por esos dardos, amén. No podemos entrar en esa cueva de desánimo, en esa cueva de una debilidad emocional. Todo se nos torna gris. Y también Elías no sentía deseo por alimentarse. Miren cómo fue Elías decayendo. Ese hombre valiente, oiga, porque Elías era un hombre valiente y no dejó de ser valiente. Lo que sucedió es que en algún momento de su vida, y para eso son estos mensajes, se dejó llevar de una crisis emocional del miedo. ¿Qué le produjo el miedo a Elías? ¿Le había sucedido algo? No. ¿Qué le empezó? Noticias. ¿Qué noticias le dieron? Malas, amenazas. Y así, hermanos, es que el diablo y el enemigo empiezan a trabajar. Malas noticias, crisis, ¿cierto? Enfermedades. Te vas a morir, te vas a enfermar. Como decíamos, vas a caer en bancarrota y empieza a trabajar. Entonces nosotros tenemos que decir, hay libertad, hay poder. ¿Cuántos creen que hay poder? Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Entonces Elías empieza a decaer en ese pensamiento de ¿qué, hermanos? En ese pensamiento de ¿qué? De valentía, ¿cierto? Ya no está el hombre que lleva al pueblo a estar definido, ¿no? Si Jehová es Dios, síganlo, sírvanlo. Pero si no, si Baal es Dios, entonces sírvanle a él. Tiene una fe para desafiar a toda una nación, dice la Biblia, y a los sacerdotes ¿de quién? De Baal. Y nosotros ya conocemos el resultado. Y tiene una valentía de decirle al rey, no va a llover sino por mi palabra. Imagínense ustedes. De ese hombre estamos hablando en esta mañana, cómo pudo caer en esa crisis de miedo. Amén. Hoy en día, con todas estas noticias, con todo lo que estamos oyendo, no podemos estar con miedo los cristianos, escondidos, no, señor. Nosotros tenemos que hacer ¿qué? Frente. ¿Cierto? Imagínate como pastor yo decir, uy, hermano, yo tengo miedo, yo no sé dónde esconderme, yo no sé qué hacer. Quizá usted ya nunca más vuelve, ¿cierto? Entonces le decía, una cosa es la prudencia, otra es el miedo, más. No podemos dejarnos llevar de ese miedo que Elías se dejó llevar. En el versículo 10 dice, respondió Elías, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos. Aquí hay unos puntos muy importantes. Porque los hijos de Israel han dejado tu pacto. ¿Han derribado qué? Tus altares. Y han matado espada ¿a quiénes? A tus profetas. Oiga, y solo yo he quedado y me buscan ¿para qué? Para quitarme la vida. Primer punto. En otras palabras, ¿sabe qué quiso decir? Soy el único que queda. El único cristiano, no hay más. ¿Sí o no? Más o menos eso es lo que yo le entiendo a Elías. El único. He sentido un vivo celo por ti, oh Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel, oigan, los hijos de Israel han dejado tu pacto. O sea que todo Israel dejó tu pacto. Nadie más busca a Dios. ¿Ustedes qué dicen? ¿Eso sería así? Por la crisis emocional del miedo, o así a ver cosas. No, es que usted ahorita lo vamos a ir viendo. El miedo te hace ver cosas que no son ¿qué? Reales. Si hay crisis, si estamos viviendo momentos difíciles, pero tampoco, hermano, tan fatal. Por eso, ¿cómo se titula el tema? El miedo más letal que un virus. Y si
Y si el miedo ataca tus pensamientos y te deja llevar, hermano, hay gente que se enferma sin tener nada. ¿Sí lo creen o no? Denle una alabanza a Dios. Denle un aplauso a Dios. Han matado a tus profetas y solo he quedado yo y buscan para quitarme la vida. Elías, el miedo lleva a Elías a pensar que solo él guarda el pacto de Dios. En otras palabras, que él es el único que queda y que no hay más. Pero ¿qué le dice Dios? Dios me pone a pelear con nosotros, ¿no? ¿Cierto? Ni alegar, ni decir, oiga, Elías, pero usted no fue el que acabó con los 450. No fue usted el que hizo esto y esto y este milagro. No, Dios es lindo, Dios es bueno. Dios, el Dios que nosotros tenemos es misericordioso. El Dios que nosotros tenemos nos entiende. ¿Cierto? Nos entiende. ¿Quién no ha pasado por una crisis emocional de miedo? A ver, levante la mano el que nunca ha pasado por una crisis de miedo. Todos los seres humanos pasamos por ahí, pero no nos podemos, ¿qué? Dejar llevar. En otras palabras, en el versículo 15, mira lo que Dios le responde. Con todo respeto, lo que yo puedo mirar ahí, ¿cierto? Le dijo a Jehová, ve, vuélvete por tu camino, ¿cierto? ¿Y qué? Por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, ¿cierto? ¿Qué más? A Jehú, ¿qué? Por rey de Israel, y a Eliseo ungirás en tu lugar. ¿Sí ve que no se puso a decirle ni a alegarle ni a discutirle, sino como dejar pasar por alto esa crisis emocional de quién? De Eliseo y de Elías, perdón. Entonces Dios le dice, mire, necesito que te devuelvas, ¿cierto? Y úngeme a este por rey de Siria, a este por rey de Israel, y Eliseo va en lugar que tuyo. O sea, imagínense, si Dios ya tenía un rey, ¿cuánto pueblo tenía? ¿Sí puede usted pensar en eso? Mire, si tenía un rey, ¿la palabra del rey se cumple o no se cumple? ¿Cierto? Entonces tenía un rey en Siria. Listo. En otras palabras, le dijo, no, Elías, qué equivocado estás. No estás solo. Esas son cosas que tu miedo te hizo pensar. Pero yo ya tengo preparado un rey. ¿Qué representa un rey? ¿Una persona o una nación? Una nación. Tengo un rey de Siria. No estás solo. También tengo al rey de Israel. Y tengo un profeta muy poderoso. Y si eso no te es suficiente y todavía piensas que estás solo, me he reservado 7,000 hombres. Denle una alabanza a Dios. Que no doblarán rodilla ante Baal. Entonces, tu miedo te ha hecho pensar cosas que no son. Pero Dios siempre tiene un ejército, gloria a Dios, de valientes, de gente que pelea, de gente que no se deja llevar del miedo, de gente que nos dice, vamos para adelante, ¿cierto? Vamos a triunfar. ¿Cuánto lo creen? Vamos de poder en poder. Oiga, la iglesia no va de fracaso en fracaso. La iglesia va de ¿qué? De poder. ¿Sí lo creen en esta mañana? Denle una alabanza a Dios. Gloria al Señor Jesucristo. Entonces, necesitamos, hermanos, llenarnos de valor. Ser valientes. No dejarnos llevar por las crisis, no dejarnos llevar por qué, por las noticias, amén, no dejarnos llevar por las noticias. Tenemos promesas, Isaías 41:10, mire esas promesas tan maravillosas. No temas. Si alguien a usted le dice de pronto, un hermano, alguien que no tenga poder o no sé cómo explicarlo, no temas, usted puede claudicar, pero aquí te está diciendo Dios, no temas. ¿Quién es Dios? El Todopoderoso. No temas, ¿por qué? Porque yo estoy contigo. ¿Te basta eso?
Y no solamente estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. O sea, sus fuerzas no vienen del hombre, sus fuerzas no vienen del rey, sus fuerzas no vienen de un presidente, sus fuerzas vienen de Dios. Alabe a Dios en esta mañana. Sus fuerzas vienen de Dios. Amén. Y hay una promesa. Siempre te ayudaré. No es por momentos. No es el momento del país. No es el momento de la economía. No es el momento si hay un presidente bueno o malo, si hay un rey bueno. No. Siempre. Oh, esto me llena a mí de gozo, hermanos, saber que este es mi Dios. Siempre te ayudaré. Gloria a Dios. Y no solamente te ayudaré, también te sustentaré. Oh, ¿cuántos viven bajo el sustento de Dios? Dele una alabanza a este Dios maravilloso. ¿Y qué más dice la Biblia en Hebreos 10:39? Pero nosotros, el mundo de pronto sí, los que no conocen a Dios de pronto sí, pero nosotros, ¿quiénes somos nosotros? Los hijos de Dios. Amén. La iglesia de Dios. Amén. Nosotros no somos de los que retroceden para perdición, ¿cierto? Sino de los que tienen fe. ¿Para qué es tu fe? Para salvación, ¿para qué? Preservación del alma. O sea, en otras palabras, nosotros no somos igual a la gente. La gente no sabe qué hacer, qué va a suceder. Usted y yo sí sabemos. ¿Sí o no? Y ya para terminar, hermano, nuestros padres nos dieron un ejemplo de valentía. ¿Cuáles son nuestros padres? ¿Cuáles fueron? Dígalo. Abraham, los profetas, los patriarcas, los apóstoles. Eso sí que vivían llenos de miedo. ¿Qué dice usted? No, ¿cierto? ¿Se acuerda que les decían, niegue a Dios? Y les pegaban y los encarcelaban. ¿Y qué decían? No es necesario hacer caso a Dios antes que a los hombres. ¿Sí o no? Eran hombres ¿qué? Valientes. ¿Qué dice Hebreos? Amén. ¿Qué dice Hebreos 11, 36 al 38? Lo que dice el hermano Daniel. No adoren a Dios, ¿cierto? ¿Y qué decían ellos? Nosotros vamos a seguir adorando. No oren a Dios. ¿Qué dijo Daniel? No, abría sus ventanas de par en par. Aquí estoy orando. Que lo van a matar. Tranquilo. Que lo van a echar al foso. Tranquilos. Miedosos de esos hombres, ¿no? ¿Serán un ejemplo de vida? Sí, ¿qué dicen ustedes? Mira lo que dice Hebreos 11:36. Otros experimentaron vituperios, azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Oiga, prisiones y cárceles. Niegue a Dios o lo encarcelan. Tranquilo, llévenme a la cárcel. Si Dios no me quiere tener ahí encarcelado, mandará ángeles para que me saque, y lo sacaba. Si no, mándeme al foso de los leones. Si Dios quiere que yo ya muera, me van a devorar. Si no, cierra su boca. ¿Qué dicen ustedes? Den una alabanza a Dios. Aleluya. Fueron apedreados. ¿Cuántos de ustedes han sido apedreados por conocer a Dios en este tiempo? No. Antes le abren la puerta de un cristiano en este tiempo. ¿Sí o no? Sí. Otros que se reunían de pronto como nosotros en hoteles así 5 estrellas. ¿Qué dicen ustedes? En las cavernas. Clandestinos, en las cuevitas por ahí. Imagínense ustedes esos hombres. Pero eso los hizo que fuertes. Amén. Fueron apedreados, aserrados. Terrible, ¿no? Aserrados. Que llegue aquí ahorita un ejército. Bueno, ¿cuántos cristianos? Todos amén. Bueno, los que dicen amén van a ser aserrados. ¿Será que hay ejército de valientes en este tiempo? Ellos sí. ¿Eres cristiano? ¿Es hijo de Dios? Sí, ponga su cabeza.
Eso era verdad, bíblicamente. Amén. Aserrados. Amén. Puestos a prueba. Muertos a filo de espada. Anduvieron errantes de un lugar a otro, cubiertos de pieles, ¿de qué más? De cabras, pobres, angustiados, maltratados. Dice la Biblia, el mundo no era digno de ellos, pero eran hombres, hermanos, que sabían en quién habían creído. Amén, amén, amén. Eso no era que les contaban. A eso no había que decirles, oiga, hay que venir a culto. Oiga, hay que orar. Eso sabían. El poder que encontraban en la oración, en la lectura, eso lo que esperaban era una cita con Dios, porque sabían que este Dios maravilloso les había dicho, no temas porque yo estoy contigo, yo soy tu Dios que te esfuerzo. Hermano y amigo, yo le digo en esta mañana, usted que está conectado en algún lugar del mundo, no temas porque Dios está contigo. ¿Cuánto lo creen en esta mañana? No estamos solos. Levanta tus manos. No estamos solos. Dios está peleando por nosotros. Dios está con sus ángeles guardándonos. Amén. Dios está protegiéndonos de todo mal, de todo peligro. Gloria al Señor Jesucristo. Qué bueno tomar esa fe, ese ejemplo. Yo le invito para que estemos de pie. ¿Cuántos quieren tomar esa fe? Ese ejemplo de nuestros padres, de Abraham, de los patriarcas. Ese ejemplo de los profetas, que esta mañana se levante un grupo de hermanos con mucha valentía. ¿Miedo a qué, hermanos? Ni la muerte podrá separarnos de Cristo. ¿Miedo a qué? A la enfermedad no, porque tenemos el Dios que nos sana, gloria al Señor. Y si no nos sana, nos vamos con Él, gloria a Dios. ¿Cuánto lo creen? Miedo a la crisis económica, no, porque la economía de la iglesia es diferente, porque Dios en el desierto hace florecer. ¿Sabe por qué diferente? Porque Dios es poderoso para multiplicar 2 panes y 3 peces en miles y miles y miles. Y ese es el Dios que nosotros tenemos. Gracias por tu palabra. Yo sé que hay hermanos en muchos lugares del mundo pasando por una crisis de miedo, pero este mensaje es para todos ellos, oh Dios, para todos los que estamos en este lugar, para que fortalezca, Señor, nuestra fe. Oh, para que podamos vencer el miedo. En el nombre de Jesús te ruego, dale valor a tu pueblo, dale valentía a tu iglesia, dale valentía, Señor, a cada familia. En el nombre de Jesús pido fuerzas, ayúdeme a pedir fuerzas para esos hermanos que están en algún lugar pasando por una crisis de miedo, para que ellos puedan recordar, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Gloria a Dios. El Señor bendiga a cada hermano.